ahora sí ex defensor del pueblo Freddy Carrión, que como hemos visto con más de 74 votos, 75 votos afirmativos, ha sido censurado y destituido de su cargo como defensor del pueblo, luego de una larga sesión. Ahora sí la tengo. Asambleísta Cordero, ¿cómo está usted? Tengo algún pequeñísimo inconveniente en el tema técnico, pero vamos a restaurar la conexión con la asambleísta Noren Cordero. Como hemos dicho, es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y por supuesto fue una de las que sustanció el informe previo para este debate final que ha dado pues con la censura y destitución de Freddy Carrión como defensor del pueblo en una larga sesión de casi 12 horas. Asambleísta Cordero, ahora sí la tengo y la quiero escuchar. ¿Cómo está usted? Buenos días. Hola, buenos días, un saludo a todos los televidentes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, ayer hasta largas horas de la noche, ayer desde las 8 de la mañana hasta anoche, hoy, digamos, hasta casi la 1 de la mañana, estuvimos en el Pleno de la Asamblea Nacional sustanciando el juicio político al hoy ex defensor del pueblo, Freddy Carrión. En función de ello, la causal principal fue el incumplimiento de funciones y de ella derivaba el tema más importante y el que más debería preocuparle a los ecuatorianos, el hecho de tener en el cargo un defensor del pueblo despachando desde la cárcel, cuestionado por muchos actos, entre ellos, aparte de la ruptura del toque de queda, la utilización de bienes públicos fuera de horario de trabajo, el acudir a una reunión con un exministro, beber, entrar en una riña, golpear a una exautoridad, golpear a una mujer y presuntamente violar a una mujer. Todos estos actos configuran una violación flagrante a la magistratura del cargo que debería ostentar un defensor del pueblo llamado a defender los derechos humanos de todos los ecuatorianos y también de las mujeres. En función de ello, la bancada del Acuerdo Nacional, a la que yo represento, apoyó desde un inicio el ir a juicio político y a su vez solicitar la destitución y la censura de este funcionario. Asambleísta, los argumentos que yo escuché parte de la réplica del señor Carrión, que duró casi 3 horas, desde las 6 de la tarde más o menos hasta las 9, un poco antes. Él aducía entre muchos temas que tiene mucho que ver el informe de una presunta violación de derechos humanos en las protestas de octubre del 2019 contra el entonces presidente Lenín Moreno. De hecho, parte de la defensa para no censurar o destituirlo del correísmo fue eso, que por ese informe pues había una retaliación política y que esto era parte de... Incluso habló de que los medios también habían hecho un montaje. ¿Tiene o no tiene relación efectivamente esa presunción de que había algo político detrás de esto, más allá de que es un juicio político, pero era un juicio por incumplimiento de funciones, que entiendo se probó? En absoluto. Tan es así que él en su defensa en la Comisión de Fiscalización, a la cual le permitimos comparecer en varias ocasiones, él indicó otro tipo de argumentos. Por ejemplo, habló de unas alitas de pollo y de un vino que hubiesen estado contaminados y con ello se hubiese olvidado de todo lo que ocurrió. Ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional es que trajo a colación el hecho de que fue él, en ese cargo, quien elaboró el informe de los hechos ocurridos en octubre de 2019. Independientemente del contenido de ese informe, independientemente de los hechos suscitados en octubre, que no vienen a colación en este juicio político, él debió respetar la magistratura del cargo y en función de ello avanzar justamente en respetar los derechos humanos de las personas y de los ecuatorianos que lo rodean y en ese caso concreto también de una mujer que aparentemente hubiese sido violentada y violada, que hoy está siendo resuelto ese hecho por la justicia, ¿no? Asambleísta, cada caso y cada juicio político es muy diferente porque son actores diferentes y las acusaciones de incumplimiento de funciones son diferentes. El caso Pablo Celi y el caso Carrión, pero en el caso de Pablo Celi la votación fue casi unánime. Hoy en cambio hubo 75 votos a favor de la censura y 47 votos negativos y 14 abstenciones. ¿Le llama a usted la atención que haya 47 votos negativos, sobre todo de bancadas que se han identificado con el correísmo?
No me llama la atención en lo absoluto, es el doble rasero con el que han estado acostumbrados a trabajar algunos políticos y en este caso algunos asambleístas. ¿Y a qué me refiero con doble rasero? Ayer mencionaban como defensa a favor de Freddy Carrión que no podíamos llevar a juicio político, ni destituir, ni sustanciar una censura a favor de Freddy Carrión, porque existe un proceso en la justicia en su contra y que debemos esperar esa sentencia. ¿Por qué no dijeron lo mismo cuando se trataba de Pablo Celi de la Torre, ex contralor subrogante? Él también tiene un proceso en pendiente en la justicia en estos momentos por el caso Las Torres y quizás otros casos adicionales, pero para ella no importaba, ¿no? Para ello él sí era el contralor para la entrega de cierta información, para ello él sí era una autoridad sujeta a juicio político, sin embargo Freddy Carrión a criterio de ellos no. Yo creo que el discurso que usted mencionaba sobre el tema de octubre fue la bandera de algunos que justamente no pueden y no están acostumbrados a defender la magistratura de un cargo. Se estuvieron acostumbrados durante 14 años a ver autoridades abusar de sus cargos, a ver autoridades actuar de manera prepotente, a ver autoridades violentar derechos humanos constantemente, y lo que ocurrió la madrugada del mes de mayo no fue novedad, ¿no? Le escuché ya en parte de su intervención a eso de las 10 de la noche, más o menos, 9:30. Usted decía, fue corta su locución, pero usted fue muy contundente, decir, yo le creo a Gabriela P. Voy a reservar el nombre porque sé que está en una indagación judicial, y además es víctima. Y efectivamente, usted le creyó, ¿había tenido usted un testimonio de la señora que fue agredida? No tuvimos un testimonio de la señora agredida porque afortunadamente ella es un testigo protegido de la Fiscalía y no podemos nosotros llamar a revivir los dolorosos hechos que aparentemente Gabriela vivió y que no podríamos caer en una revictimización. Sin embargo, y es clarísimo, una mujer que ha vivido hechos de violencia y hechos de violencia sexual, normalmente en la conducta no está el denunciar en primera instancia aquello porque de muchas maneras se siente avergonzada y ultrajada. Que esta persona haya tenido la valentía y la fortaleza de denunciar los hechos y de hoy estar en un proceso judicial producto de aquello, llama mucho más la atención y nos permite creerle aún más su testimonio, someterse a exámenes médicos, etcétera. Por eso yo a Gabriela y a todas las mujeres que han vivido violencia sexual y violencia de género, yo les creo, y en la Asamblea Nacional recibirán el apoyo no solo de mí, sino de toda la bancada del Acuerdo Nacional, y en función de ello destituir autoridades que son llamadas a proteger los derechos humanos y que flagrantemente lo hace. Asambleísta, esto que acaba de ocurrir esta madrugada, ¿no? Hace una polarización más radical aún de los bloques. Le digo esto porque ya la presidenta de la Asamblea ha salido a decir hace un fin de semana que no se va a dejar chantajear, a propósito de lo que el presidente Lasso habló de si es que no le aprueban las dos reformas fundamentales que va a presentar justo en estos días, podría mandarlo a consulta popular. Le digo esto porque la bancada a la cual pertenece la agrupación Creo no tiene una gran mayoría de votos. ¿Podría este antecedente de la votación de Freddy Carrión distanciar más con algunos bloques que ustedes podrían haber tranquilamente apoyado estas propuestas del Ejecutivo? La votación de Freddy Carrión, independientemente de sus consecuencias políticas, jurídicas y técnicas, que hoy ya surtirán efecto con las respectivas notificaciones, fue un globo de ensayo para justamente medir el compromiso de los asambleístas, de los 137 asambleístas con el país y con el 79% de ecuatorianos que confían en la gestión del presidente Lasso. ¿Y por qué me refiero a que fue un globo de ensayo? Porque justamente parte de ese Ecuador del encuentro por el cual los ecuatorianos votaron y hoy necesitan un cambio es justamente esa ética, esa moral con la que debe ejercerse un cargo público. Aparentemente estos otros asambleístas que no votaron a favor del juicio político no entienden de la magistratura del cargo, no entienden de valores, no entienden de ética. Justamente se ha tomado en cuenta y se ha tomado en consideración. Asambleísta, ¿Perdón? Sí, lo que le quería preguntar es que además de estos temas de los juicios políticos, hay todavía al interior de la Asamblea
algunos temas que están generando mucho ruido. Ayer se volvió a denunciar por parte del propio bloque de la Izquierda Democrática que hay investigaciones sobre un legislador de esa bancada con una presencia también de actos reñidos con la moral y la ética. Esto de aquí sigue generando una mala imagen institucionalmente, más allá de que con esto de Freddy Carrión creo que por lo menos están a la altura de que han cumplido con las expectativas, no porque solo haya censurado, sino que creo que han actuado en estos 120 primeros días, 2 juicios políticos y 2 funcionarios destituidos. Dentro de la agenda legislativa de la Comisión de Fiscalización, ¿qué otros juicios podrían sustentarse con la trascendencia e importancia de estos 2? Está por llegar en los próximos días del Consejo de Administración Legislativa a la Comisión de Fiscalización el juicio político al exministro de Energía y Minas, René Ortiz. Este juicio, entiendo, ha sido presentado, esperemos que llegue a la comisión, ha sido presentado, por supuesto, por incumplimiento de funciones en temas de alguna suscripción de algunos contratos y el tema del alza de las tarifas eléctricas, que justamente era el tema por el cual se le fiscalizaba al exministro en el anterior gobierno y no rendía cuentas y no acudía a la Asamblea Nacional. Entiendo que ese juicio será el siguiente, sin embargo, de ello la Comisión de Fiscalización, como usted conoce, aprobó un ambicioso plan de fiscalización hasta el mes de diciembre. De hecho, la comisión ya aprobó su primer informe de investigación realizado por mi despacho a la empresa pública Flopec. El día de mañana la empresa pública tiene una sesión de directorio. Vamos a ver qué ocurre en esa sesión de directorio producto de la fiscalización que se hizo desde mi despacho y desde la Comisión de Fiscalización. Asambleísta, solo un dato para que me lo ratifique de lo que se hizo público ayer o antes de ayer. Ese archivo de un nuevo pedido de juicio político al excontrador Pablo Celi, que ya está destituido. Básicamente se lo archivó porque ya era inconsistente, ¿verdad? Se archivó ese juicio político primero porque era Pablo Celi, pero ahí yo tengo unas discrepancias y quizás la prensa podría un poco dirimir el tema. Justamente la votación para el archivo de este juicio político es disímil, no es unánime. ¿Y por qué? Porque este juicio político también incluía a Valentina Zárate, excontralora subrogante encargada, y justamente a mi criterio y al criterio del asambleísta Marco Troya de la Comisión de Fiscalización, este juicio debió haberse sustanciado en la comisión, independientemente de lo que se recomiende al final, porque para esgrimir todos los argumentos de hecho y de derecho en función de si ella es o no es sujeto a juicio político, cabe o no cabe un juicio, habían o no habían causales suficientes, debió sustanciarse el juicio político, no archivarse de entrada. Eso le comento como un dato al margen en función de ese juicio planteado. Pero ¿usted consideraba entonces que la ex contralora subrogante Valentina Zárate sí debió comparecer? A mi criterio sí, debió sustanciarse todas las pruebas de cargo y de descargo y en función de ello determinar si efectivamente era sujeto de juicio político como punto 1 y como punto 2, efectivamente si es que incumplió o no incumplió funciones durante esos 2 meses que ejerció su cargo. Muy claro y muchas gracias, asambleísta Ana Belén Cordero, muy gentil. Encantada, buenos días. Gracias a la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización.